la cotidianidad de los días se nos olvida que Paco mencionaba algo bien importante, la actitud. Entonces tú puedes estar aquí pero con una actitud incorrecta, con una actitud de no querer nada de Dios. Y si la presencia de Dios desciende, tú ni cuenta te vas a dar. Pero si tenemos una actitud, número uno, escúchame, de reverencia. ¿Qué dije? ¿Y qué es reverencia? Es un respeto, una honra. ¿Sabes? Porque Dios está en este lugar y no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios nos enseña que donde es invocado el nombre del Señor, ahí está su presencia. Y nosotros hemos cantado, hemos adorado al Señor con la esperanza de ser escuchados, con la esperanza de que el Espíritu de Dios, como dice Mateo 28, que Él nunca nos dejará, que Él nunca se separará de nosotros, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Cuántos lo podemos creer? Entonces es importante la actitud que tengamos para con Dios, porque la iglesia eres tú y soy yo. No son las paredes. Y yo te quiero decir esta mañana que necesitamos aprender a reverenciar el nombre del Señor. Que tú puedas apagar tu teléfono o ponerlo en vibrador por respeto a Dios, por respeto a su palabra y por respeto a la persona que está junto a ti. Segundo, si tú tienes bebecitos, bájalos a cunero, allá van a estar bien cuidaditos. Hay gente que está siendo preparada y que tú puedas disfrutar este tiempo y que también tu bebé puede estar bien cuidado. Tercera, y creo que la más importante, es que tú y yo podamos estar receptivos a lo que Dios nos quiere hablar. Mira, yo te pido que no me mires a mí, porque si Dios usó un burro, ¿se acuerdan cuando la burra de Balaam habló? Y Dios usó la burra de Balaam. Jesús tomó un asno, ¿cierto? Para entrar en la entrada triunfal, que no me pueda usar a mí. Confía en Él, no confíes en el hombre. Así es de que olvídate del vaso, que solamente es la envoltura, pero es el Espíritu de Dios que habla a través de su palabra. No de mi consejo ni de mi conocimiento, sino de su ¿qué? Palabra. Así es de que es importante. Por otro lado, estoy diciendo varios puntos. Que tú sepas que tenemos un enemigo que se llama Satanás. Y la Biblia dice en Juan 10:10 que el enemigo vino para robar, para matar y para destruir. Y él, ¿sabes? Él te quiere distraer esta mañana para robarte la palabra. Él quiere traerte preocupación, distraer tu mente para que tú puedas ser robada tu fe y que tú no puedas creer y no te salves. Y dice la palabra que el objetivo de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento, que todos seamos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Pero eso no va a suceder, escucha. Si tú no dispones tu corazón, si tú no pones atención, si tú no estás receptivo a lo que Dios te quiere hablar. Y el Espíritu de Dios, escucha, no va a donde no lo esperan. Él va a donde Él sabe que lo están esperando. Y yo quisiera que tomemos estos minutos para hablar con el Señor y decirle: Espíritu Santo, ahí todos tomados de las manos o de los brazos, y dile ahí en tu lugar: Espíritu de Dios, rogamos por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú siempre nos escuchas. Tu palabra dice, Señor, que donde dos o más están reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y hoy aplicamos la sangre de Jesús a esta reunión y declaramos que tu palabra fluye con libertad, que ninguna obra de Satanás prospera. Todo espíritu de incredulidad, dile, todo espíritu de aflicción, todo espíritu de distracción, todo cansancio, hoy lo que echamos a los pies de la cruz y derribamos en el nombre de Jesús todo obstáculo, toda apatía, todo espíritu de estupor, lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos de este lugar. Y yo declaro que yo abro la puerta de mi corazón. Dile: Espíritu de Dios, habla mi corazón,
Habla mi vida, Señor. Te necesito, Padre. Impacta mi corazón. Desata del fuego de tu Espíritu, Señor. Rompe las cadenas, Señor, que me tienen esclavizado, Dios, y que no me permitían ver tu voluntad y tu propósito, Señor, en mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dile: Satanás, vete de este lugar. Te atamos en el nombre de Jesús. Dile: fuera de mi vida, fuera de mi mente, fuera de Fundación Amigos. Hoy desatamos un espíritu de fe, un espíritu de gracia, un espíritu de revelación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Puedes tomar tu lugar. ¿Cómo sienten el ambiente? ¿Mejor? A decir verdad, yo sentí el ambiente bien pesado cuando empezó la reunión. Y yo de alguna manera me empecé a preocupar porque dije: wow, el diablo siempre querrá robarnos, siempre querrá matarnos, porque sabes, su objetivo no es tu dinero, no es tu camioneta, no es tu casa. Su objetivo de Satanás, ¿sabes cuál es? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, pero ¿cuál es su objetivo número uno? Robar y desviarte del propósito de Dios. Escúchame, porque si tú estás aquí, si tú vienes por primera vez, que por cierto, me encantaría saber quién nos visita por primera vez. ¿Puedes levantar tu mano? Bienvenida. Y todo bienvenidos, todo Fundación, les damos una cordial bienvenida. Esta es su casa. Dios les bendiga. Pero yo te quiero decir que no hay casualidades en el Señor, que cada uno de los que estamos vivos, que Dios nos permitió nacer, tenemos un propósito de parte de Dios. Dice la palabra en el Salmo 139: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego contadas, sin faltar ninguna de ellas. Y sabes, Dios tiene un libro acerca de tu vida, acerca de tu propósito, y Dios quiere cumplir su propósito por el cual fuimos salvos. ¿Cuántos estamos felices por eso? Y bueno, yo en esta mañana quiero hablarles, por favor vamos a ir al Salmo capítulo 11, verso 3, de un tema que la verdad arde en mi corazón y que creo que el Señor lo ha puesto. Y yo le preguntaba al Señor: ¿qué es lo que tú quieres hablar a tu pueblo hoy? Y yo te quiero decir que tú eres la clave para la redención de esta ciudad. Dile a la persona que está junto a ti: tú eres la clave. Tú tienes la autoridad, tú tienes el poder para la redención de esta ciudad. Ahora, ¿qué dice Salmo 11, versículo 3? Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Fíjate, en la versión King James, que me encanta leerla, dice: cuando los fundamentos de una sociedad son destruidos, ¿qué le queda al justo? Y sabes, hoy en día vemos cómo nuestra sociedad, ¿cómo está? ¿Requete bien? Nada bien. Vemos que nuestra sociedad está tan necesitada de la luz del Evangelio. Nuestra sociedad le urge un Salvador que se llama Jesucristo. A nuestra sociedad le urge que tú y yo, como cristianos, escúchame, como creyentes, como buenos ciudadanos, como gente temerosa de Dios, nos levantemos y pongamos un fundamento. Porque sabes, si una sociedad no tiene un fundamento, entonces va a caer, va a ser destruida. Yo no soy arquitecto, pero por sentido común sabemos que una casa con fundamentos firmes va ¿a qué? A permanecer como firme. Ahí tenemos la enseñanza de Jesús de la casa fundada sobre la roca y fundada sobre la arena.
Y por sentido común sabemos que el que está fundado sobre la arena no iba a permanecer. Vinieron los ríos, vinieron los vientos, y entonces esa casa no permaneció. Y sabes, hay naciones que sus fundamentos, que desde que fueron creadas, esas naciones, sus fundamentos estuvieron corrompidos, sus fundamentos estuvieron basados en la violencia, basados en la muerte, basados en una sociedad quebrada, en los valores morales destruidos, y que podemos ver las consecuencias de esos valores, de esos fundamentos, falsos fundamentos. Y sabes, yo te quiero hablar esta mañana como un fundamento, escúchame por favor, un fundamento impío o un fundamento fuera de la voluntad de Dios produce una nación atribulada. ¿Qué produce? Una nación en tribulación. Sin embargo, un fundamento piadoso produce naciones pacíficas y naciones prósperas. ¿Qué escogemos? Y toda reacción es desatada, ¿por qué? Por una acción. Vamos a repetir esto. Toda reacción es desatada por una acción. Y tú y yo tenemos que entender que como está hoy, por ejemplo, Tulancingo, nuestra ciudad, o Pachuca, o Santiago, de Cuautepec, de donde tú vengas, todo lo que tú miras en las calles, sea drogadicción, prostitución, alcoholismo, desintegración familiar, esas son solamente las consecuencias o los resultados de lo que está pasando dentro de los hogares. Ese es el reflejo. Sabes que las calles, lo que vemos en las calles son el reflejo, el espejo de lo que está sucediendo dentro de los hogares. Y lo que está sucediendo dentro de los hogares son el reflejo o la consecuencia del fundamento de una nación. Interesante, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos cambiar una sociedad, ¿qué tenemos que hacer? Ir a las raíces, ir a los fundamentos. Yo estuve un poquito leyendo, estudiando y buscando ejemplos de naciones con fundamentos tanto piadosos como fundamentos desordenados. Y encontré Sierra Leona. ¿Qué dije? Sierra Leona. Dices, ¿dónde rayos está eso? ¿Quién sabe dónde está Sierra Leona? ¿En dónde? ¿Sacaron 10 en geografía? En África. Y sabes, te voy a estar leyendo un poquito, fíjate, Sierra Leona, sí, efectivamente es una ciudad, un lugar de África. Ese lugar me llamó mucho la atención porque fue pionera en el cristianismo. Fue de los primeros lugares donde el evangelio fue predicado. Pero sabes, no solamente eso, sino que también fue pionera en el comercio y en la civilización en el África colonial. O sea, era un lugar donde se daba el comercio, donde se abrió la puerta a todo el mundo. Fíjate, Sierra Leona fue uno de los lugares donde surgió el buen comercio. Ahí muchos esclavos fueron liberados, fíjate, conocidos como los famosos criollos. Ellos atravesaron el Atlántico desde la Nueva Escocia. Y esos esclavos liberados después fueron cristianos que se veían, dicen ellos, que se veían como los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto y que habían sido liberados. Por ahí hay una imagen de una barquita. Y esos esclavos que fueron liberados conocieron del evangelio y obviamente dispersaron el evangelio en ese lugar, y fue una tremenda bendición. Tanto fue así la bendición de esa ciudad que, fíjate, el 11 de marzo de 1792 fundaron la primera universidad en todo el continente. ¿Te puedes imaginar? La Universidad Freetown de Sierra Leona. O sea, que una nación, cuando tiene fundamentos basados en la palabra de Dios, tiene garantizada la bendición de Dios. Estamos hablando del tema de la bendición, ¿cierto?
Y sabes, a veces nos enfocamos, yo quiero la bendición. ¿Cuántos queremos la bendición? Levanta tu mano. ¿Nadie quiere la bendición? Levanta tu mano y di, yo quiero la bendición. Y sabes, nos enfocamos en la bendición y está bien, pero tú y yo, nuestros ojos deben de estar enfocados en los fundamentos. Una persona, escúchame, que no ha tenido un encuentro con Cristo de manera personal, no puede heredar la bendición, porque la bendición de Dios es el resultado de vivir una vida dentro del propósito de Dios. La bendición de Dios es el resultado de haber conocido la cruz del Calvario. Sabes, una persona que tuvo la experiencia o que tiene la experiencia del nuevo nacimiento, tiene la experiencia de la resurrección, tiene la experiencia primero de la crucifixión y tiene la experiencia del nuevo nacimiento. La consecuencia es conocer las promesas de Dios, y al conocer sus promesas tú puedes entender la bendición de Dios. Me explico. Hay gente que quiere la bendición en el matrimonio, pero quiere hacer lo que quiere. Hay gente que quiere que le vaya bien en la familia, pero cada hijo hace lo que se le antoja hacer. ¿Y tú crees que así vendrá la bendición? No, porque estamos fuera de orden. Hay gente que en el negocio, que en la empresa quieren que les vaya bien. Sin embargo, no nos adaptamos a lo que la Biblia nos enseña en cuanto al diezmo, en cuanto a la ofrenda, en cuanto a la generosidad, en cuanto a la honra a los padres, en cuanto a no abusar del débil. Pero queremos la bendición. Entonces nunca la bendición de Dios vendrá si tú y yo no tenemos una experiencia personal con Cristo. Escúchame. Y todo el mensaje, el centro del evangelio es la cruz del Calvario. El centro del evangelio, lo medular, me explico, la esencia del evangelio es la cruz del Calvario. Si tú tienes un encuentro con Jesús, si tú le conoces a Él, podrás conocer al que bendice. Pero no es más importante conocer la bendición más que conocer al que bendice. ¿Me explico? No es más importante conocer la bendición, repito, que conocer al que bendice. Porque muchos, inclusive cristianos, hemos sido enseñados a recibir, a conocer la mano de Dios. Dame, Señor, y dame esto, y necesito esto, y te pido esto. Pero sabes, aunque Dios es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto, tú primero y yo primero tengo que conocer su rostro antes que su mano. Amén. Y es más importante el dador de la vida que la propia vida. Y volviendo al tema de Sierra Leona, vemos aquí cómo fue una ciudad o un lugar que fue dedicado al Señor, un lugar donde, sabes, sus fundamentos fueron basados en la palabra de Dios, y empezó la prosperidad como resultado. Entonces la prosperidad, no solamente material, educativa, en sus habitantes, fueron el resultado de tener unos fundamentos que en orden, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero fíjate, este lugar, Sierra Leona, fundó la primera universidad que la dedicaron a Dios mediante un pacto. Y Sierra Leona floreció como un faro de luz durante 150 años. Dicen por ahí, ¿verdad?, los medios, que llegó a ser conocida como la Atenas de África. ¿Por qué Atenas? Que había mucho filósofo, mucha gente muy educada, por tener la primera universidad en 1827. Ahí en Sierra Leona, fíjate, fueron edificadas las primeras escuelas secundarias. ¿Cómo ves? En el año de 1849. Que por cierto, la edificaron misioneros, gente que conocía al Señor. Pero sabes, en un momento de la historia de Sierra Leona, esa bendición colapsó rápidamente. ¿Por qué? Porque hubo gente en el gobierno, porque hubo gente de influencia espiritual que empezó a tener fundamentos de idolatría
y fundamentos que habían sacado a Dios de las escuelas. Empezó de la prosperidad a la pobreza, rodeada de recursos, y después múltiples catástrofes como la guerra, pestilencia, pobreza y desastres. De la noche a la mañana, la honra a Dios en las escuelas fue eliminada, la vida socioeconómica también fue eliminada. Poco a poco empezó a caer en ruina. Y en la víspera de la independencia, fíjate, 1,200 personas decidieron enmascararse con máscaras del diablo y hacer una marcha en la ciudad. Y eso, la historia lo dice, tú lo puedes buscar, lo puedes leer, está documentado. Y tristemente se empezaron a meter en rollos de idolatría, en rollos que nada tenía que ver con Dios. Y entonces vemos la decadencia moral, la decadencia en la familia. Empezó la violencia, empezó la hambruna. Y me acordé lo que dice el libro de Habacuc. Fíjate lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 12. Y dice así: ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Tremenda palabra. Habacuc 2:12. Dice aquí y habla de fundar, de edificar. Y yo te pregunto, ahorita estamos hablando de una ciudad, pero ¿qué tal los fundamentos de nuestras propias vidas? ¿Qué tal si hablamos de los fundamentos de nuestros propios matrimonios, de nuestras propias ciudades, de nuestros propios lugares, de nuestras colonias? ¿Bajo qué lineamientos están siendo fundados? Y yo creo, escúchame, que la idolatría, dice la palabra, que atrae dolores. ¿Sí encontraron a Habacuc? ¿Cómo dice? Ay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen. Bueno, esa es otra versión. Pero sabes, vamos a ir por favor al Salmo capítulo 16, verso 4, que dice, Salmo 16, 4: aumentarán los dolores de los que corren tras otros dioses. ¿Qué va a pasar? Aumentarán los dolores. Ahora, a lo mejor tú dices, ay no, pero pues eso ya es una exageración. Fíjate lo que dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Sabes que Dios es un Dios celoso. Un Dios celoso. Y aquí estamos hablando de este lugar de Sierra Leona, cómo empezaron a levantar la idolatría, cómo empezaron a ir tras otros dioses, y eso trajo unas graves consecuencias y efectos devastadores. Lo primero, fíjate, después de esa marcha que hicieron con máscaras y empezaron con la idolatría, inició la guerra de 1991 a 2002. ¿Sabes? Hay 3 síntomas o 3 consecuencias que podemos ver cuando una nación está fundada bajo principios fuera de orden o cuando sacan a Dios. Y lo primero es que viene el juicio de la espada. Número 2, viene el juicio de la pestilencia. Y número 3, viene la decadencia espiritual y moral. Y en Sierra Leona es un vivo ejemplo. Fíjate, el juicio de la espada lo vemos como inició una guerra. En esa guerra murieron 50,000 sierraleonenses, 50,000 personas en esa guerra que duró 11 años. ¿A quién le gusta estar en medio de una guerra? Pues a nadie, ¿verdad? El juicio de la pestilencia, que habla de cuando Sierra Leona inició con una epidemia jamás vista en la humanidad en el año 2014 a 2015. ¿Cuántos han escuchado la epidemia del ébola? Por favor, las imágenes, Paco. ¿Cuántos han escuchado el ébola famoso? Bueno, Dios nos libre, ¿no? Pero fue una tremenda epidemia. Dice aquí la historia que el 25 de mayo del 2014 el ébola golpeó Sierra Leona.
paralizando al país durante casi un año. El número de víctimas fue aproximadamente de 4.951 muertos. Y todo en menos de un año. Y sabes, es triste. ¿Tú qué piensas? ¿Es doloroso? Y se cumple lo que acabamos de leer en el Salmo. Traerá dolor el ir tras otros dioses. Y sabes, esta nación, este lugar, Sierra Leona, gracias a Dios que hubo misioneros que se aventaron, porque años antes hubo una masacre, después de que dejaron a Dios, en el año me parece que de 1898, el 25 de abril, hubo una masacre en Sierra Leona. Y sabes, la gente empezó a matar a los cristianos, empezaron a matar a los misioneros. Y la Biblia dice, ¿recuerdan cuando Caín mató a Abel? La Biblia dice que cuando Dios confrontó a Caín, ¿qué le dijo? ¿Dónde está tu hermano? Porque la sangre de tu hermano, ¿qué? Clama a mí desde la tierra. Y la Biblia nos enseña que cuando un justo es muerto, su sangre clamará por justicia. Y así estos hombres que decidieron masacrar a misioneros que llevaron el evangelio a Sierra Leona fueron masacrados, y fue una tremenda mortandad. Pero ese juicio por la muerte de esos justos trajo lo que acabamos de ver: pestilencia, trajo ruina, trajo violencia, trajo tanta maldición y tanto dolor a esta tierra. Gracias a Dios que aún en medio de esas masacres hubo gente como tú y como yo que se dispuso a ir de misioneros a Sierra Leona y volvieron a reevangelizar la ciudad. Y entonces decidieron empezar a hacer marchas donde la gente salía con pancartas. Ahí, Paco, por favor, no te me duermas. Y empezaron a proclamar el evangelio. Empezaron a proclamar que Jesucristo es el Señor de ese lugar. Y sabes, esos son actos proféticos. Empezaron a establecer otra vez y empezaron a orar en favor de Sierra Leona. Y a mí me impacta mucho la historia de este lugar, porque ¿es mucha gente? Pues yo no veo tanta gente. Pero si uno, si dos, si 5, si 10, si 100, si 300 se levantan, nos levantamos a creer que Dios puede restaurar nuestras naciones, restaurar nuestras ciudades, yo creo con todo mi corazón que tú y yo podemos iniciar el cambio. Te platico, Sierra Leona inició con esas marchas, a empezar a orar por la ciudad. Salieron a proclamar el evangelio, aún en medio de la violencia, de la pestilencia y de toda esa problemática social. Pero sabes, ellos necesitaron de 3 cosas. Número 1, de la revelación de Dios. Sabes, el amor por tu ciudad no viene nada más porque sí. La compasión por tu prójimo, por el que está a tu lado, no viene nada más porque sí. Yo he entendido, escúchame, que nosotros como creyentes tenemos una comisión y una misión. ¿Qué dije? Fíjate, una comisión y una ¿qué? Misión. ¿Cuál es nuestra comisión? Mateo capítulo 28 dice: id por todo el mundo y ¿qué? Y predicad el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y hacer ¿qué? Discípulos. Y un discípulo es aquel que te sigue, es aquel que hace lo que tú haces, es aquella persona que está en una disciplina, me explico. Y tú y yo, escúchame, fuimos enviados, así como Jesús, dice Juan 3:16, que Dios el Padre envió ¿a quién? A su Hijo Jesucristo para dar su vida al mundo, para que fuese rescatada. Y de la misma manera, escúchame, tú y yo hemos sido enviados también al mundo para que ninguno se pierda. Tenemos la misma misión de Jesús y tenemos la comisión de hacer discípulos. El hacer discípulos no se trata solamente de llenar un auditorio. El hacer discípulos es que tú, si ves que yo predico, que tú también prediques.
Que si ves que yo cuido a mis hijos, tú también los cuides. Que si ves que yo busco a Dios en oración, tú también lo hagas. Porque Jesús dijo, haced discípulos. Él no dijo hagan simpatizantes. Él no dijo hagan un club. Porque te voy a decir algo. Si todas estas personas que estamos en este auditorio, ojo, nuestra vida no está cambiando por el Evangelio de Cristo, entonces lo que nomás estamos haciendo es entretenerte. Y no se trata, el Evangelio no es para entretener. El Evangelio no es para calmar conciencias. El Evangelio es para transformar vidas. Y escúchame, si tu vida no está siendo cambiada cada vez que tú vienes, cada vez que tú abres la Biblia, cada vez que tú escuchas una enseñanza, cada vez que tú doblas tus rodillas al Señor, si tu vida no está cambiando, tú estás en graves problemas, porque entonces no estás siendo un discípulo de Jesús. Y tú y yo necesitamos aprender a ser discípulos. Sabes, es una tremenda bendición tener un pastor. Yo lo puedo decir porque yo tengo un pastor. Obviamente tengo a mi esposo, que es mi primera autoridad, y tengo un pastor que ustedes saben que son los pastores castellanos. Sin embargo, escúchame, hay gente hoy por hoy que tiene años de congregarse y que van a una célula y que dicen que tienen un líder, pero viven como se les pega su regalada gana. Vienen cuando quieren, hacen lo que quieren, y la palabra de Dios queda en segundo término. Hermanos y amigos, se acabó el tiempo del cristianismo fácil. Escúchenme. Cuando tú viniste a Cristo, seguramente te dijeron se te van a acabar los problemas, te vas a llevar mejor con tu esposo, te va a ir bien, y yo digo amén. Pero la parte que a lo mejor que no te dijeron, y que es en la que batallamos muchos, es que para que logres la prosperidad, para que logremos que nos vaya bien, sea en el matrimonio, en la familia, en las finanzas, en todas las áreas, primero nos tenemos que poner bajo autoridad de la palabra de Dios, bajo autoridad de un liderazgo, de un pastor, porque a nadie nos gusta rendir cuentas. O a alguien le gusta, ay sí, qué felicidad, que te digan ¿a dónde fuiste? ¿Qué te importa? ¿No? ¿Por qué llegaste tarde? Ay, pues porque quise, porque no pude. ¿Qué quieres? No tengo tu tiempo, ¿no? Y sabes, cuando nos meten en cintura, cuando nos ponen en orden, es como dice el dicho, es cuando la puerca tuerce el rabo. Y yo te digo, así tú nunca serás un discípulo. Nunca. Porque es muy fácil ser líder, pero no es tan fácil ser discípulo, ¿cierto? Para mandar rapidito, pero para someterse, ¿qué tal? Y sabes, los cristianos el día de hoy, si viven como viven, tú puedes decir, pues es que yo me congrego, yo diezmo, yo hago esto y no pasa nada. Pues no pasa nada porque algo anda fuera de orden en ti o en mí. Si tú no ves la bendición de Dios en cualquiera de las áreas de tu vida, tú estás fuera de orden. Te lo digo porque Dios lo está hablando a mi vida. Y yo he visto las veces que o no crece la célula o andan mal las reuniones, algo está fuera de orden. Y sabes, porque los fundamentos no están correctos. Si tú quieres iniciar un negocio, escúchame, pero tú pones en primer lugar tu negocio, tu tiempo, tú, créeme que te va a ir re mal. Y no porque lo diga yo, lo dice la palabra. Pero cuando entendemos que el primer lugar es ¿quién? Es Dios. Ahora, de decirlo, pues es re fácil. Ay, no, primero Dios, pero al final haces lo que quieres. No, sí, Señor, primero voy. Pero a Dios le damos las obras de nuestro tiempo, ¿sí o no? Le damos las obras de nuestro dinero, le damos las obras del evangelio a la gente. Pues si tenemos tiempo le predicamos, si no tenemos tiempo. ¿Tú crees que eso es ser un discípulo? Y yo te quiero decir en esta mañana que tú tienes una comisión. Y una comisión no es una invitación, ¿cierto? No es si quieren, si tienen tiempo, si se les antoja, si le entienden, si tienen revelación. No,
Lee en tu casa capítulo 28 de Mateo. Y ahí dice, es un mandamiento. ¿Y un mandamiento qué es? Una orden, es una ordenanza, un mandato. Que tenemos que formar, ¿qué? Discípulos en todas las naciones. Nunca veremos una ciudad transformada, nunca veremos un Tulancingo diferente, un México diferente, si tú no eres un discípulo de Cristo. Si yo no soy un discípulo de Cristo, no veremos una ciudad cambiada. ¿Sabes? De la ciudad que estamos hablando, de Sierra Leona, gracias a Dios que vino la revelación. ¿Sabes que cuando Dios revela algo es para redimirlo? Salud. Cuando Dios revela algo a tu vida es porque Dios te quiere redimir en eso. Y la nación necesita redención. México necesita redención. ¿Cuántos amamos a México? ¿Tú amas a tu país? Yo sí, y con todo mi corazón. Pero ¿sabes? Nadie se va a levantar a orar, a interceder y a traer un cambio a tu país si tú primero no lo haces. Tú eres el agente de cambio. Yo soy el agente de cambio. Nadie va a hacer las cosas. A veces yo, no sé si a ti te pase como mamá. ¿Cuántas mamás aquí hay? Sí, ¿verdad? A lo mejor a mí nada más me pasa, de pura chiripa, que uno ve algo tirado y dices, no, pues no es mío. Espero que se le ilumine al dueño del objeto, ¿no? Y lo pueda llegar, si acaso lo ve, a levantar. Y tú dices, no lo voy a levantar. No lo voy a levantar. A mí me pasó este fin de semana. Compré unas cosas para alguno de mis hijos, por no quemar a quién. Y las bolsas, las de papel de la ropa, me las dejaron en la entrada de mi recámara. Le dije, no, ve y vas y las tiras. Y me dijo, ajá. Fui a México, regresé, fue el café para matrimonios, luego el domingo, y la bolsa sigue ahí. ¿Cómo la ven? ¿Nomás a mí me pasa? Y de plano dije, ay no, yo no la voy a tirar, porque tiene que aprender a tirar la basura. Pero después pensé, si tú no lo haces, no lo van a hacer, porque yo soy el agente de ¿qué? Y entonces yo tengo que poner el ejemplo como mamá, me explico. Y claro que les tengo que enseñar, pero yo estoy poniendo este ejemplo porque ves basura en la calle, ¿tú crees que alguien va a levantarla? Al contrario, la patean y la hacen a un lado y le pasan. ¿Tú crees que si ven ahí? Yo he visto niños en la calle que los brincan, ¿sí o no? Quítate, niño, ¿no? O el borrachito, lo brincas. Y yo me pregunto, ¿quién va a hacer algo por esas personas? ¿Quién? Di yo. ¿De veras? ¿De veras, de veras, de veras? Y sabes, es así con nuestras ciudades, con nuestras casas, con nuestros hogares. Si tú a lo mejor dices, mi marido le vale gorro, no, es apático, ve que él está en desorden las cosas, yo estoy esperando a ver cuándo se le ocurre agarrar la onda. El que tiene oídos para oír, oiga. Ay. O la esposa a lo mejor no agarra la onda, hace lo que quiere, los hijos igual, y tú a lo mejor como esposo, como cónyuge o como esposa estás, no sé qué hacer, este cuate no despierta, está apático, como poste, como adorno. Pero yo te digo, si Dios te lo reveló a ti, es para que tú lo hagas. Pero es que te tocó. Dile al que está a tu lado, te tocó. Si Dios te lo reveló, es porque Él quiere usarte para redimir esa situación. ¿Cuántos nos estamos durmiendo? Segunda cosa que necesitamos y que sucedió en Sierra Leona, arrepentimiento. Ya no sabemos lo que dice hasta de memoria, lo que dice Segunda de Crónicas 7:14, ¿sí o no? Si mi pueblo se humillare, ¿y qué?
y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y esa es una palabra, escúchame, que nos tiene que ser revelada, para que podamos entonces, el número 3, restaurar los fundamentos justos. Solamente los cristianos, fíjate, podemos comenzar la tarea de discipular nuestras naciones. ¿Cómo? Redimiendo la causa raíz, que son los fundamentos podridos. Ahí en Sierra Leona, gracias a Dios por la gente creyente que se levantó y le creyó a Dios. Y por favor, Paco, si me pones, me encantó esta imagen porque está el alcalde de la ciudad, ¿ya vieron? Decretando que Sierra Leona es una ciudad para Cristo, y retractando toda maldición, pidiéndole a Dios perdón. Imagínate que un presidente haga eso como una autoridad delante de Dios. Y la verdad es que nosotros necesitamos ser levantados. Hoy por hoy, este lugar, Sierra Leona, es uno de los lugares más evangelizados de África, donde el evangelio está corriendo de una manera impresionante. Y este es un ejemplo. Creo que hemos estado hablando mucho acerca de este tema. Pero sabes, cuando un pueblo se dispone a dejarse discipular, podrá discipular una nación. Sabes, Dios quiere que aprendamos a ser discípulos de manera personal. ¿Para qué? Para prepararte a ti y que tú puedas ser un agente de cambio y ahora tú puedas discipular una nación. Ahí dices, ese paquetito está bien grande, pero el Señor lo va a hacer. Gente que se ha dispuesto, gente que a lo mejor no está tan capacitada intelectualmente, pero que han tenido el corazón, han sido de tremendo impacto para muchos países. A mí, por ejemplo, y con esto termino, la vida de David Livingstone, del doctor David Livingstone, lee su biografía. Pero él fue un misionero inglés que literalmente dio su vida al África. Y este hombre, este misionero, dice la historia que él vivía en las aldeas, fue atacado por leones porque hasta su brazo no lo podía levantar, le quedó mal de un ataque de un león. ¿Cuántos estamos dispuestos a ir allá por allá con los leones? Y yo con un perro le corro. Pero imagínate qué corazón. Y sabes, este doctor David Livingstone, dice la historia que él fue tan amado por la gente porque, ¿sabes? Algo que necesitamos aprender, escúchame por favor, es algo de lo más importante de este tiempo, de esta plática. La Biblia dice que Jesús, porque vio a unos discípulos ahí que querían uno ser mayor que el otro, y Jesús dijo lo siguiente: el que quiera ser mayor en el reino tiene que ¿qué? ¿Tiene que qué? ¿Tiene que qué? Servir ¿qué? Primero. Y sabes, el liderazgo el día de hoy en el mundo cristiano y en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito de la educación, en todos los ámbitos, es bien fácil ser jefe. Que nos limpien los zapatos, que a ver, Dorita, tráeme el agua, Dorita que es tan servicial siempre. O a ver, el edecán, échame aire porque tengo calor, ¿no? Es muy fácil ser servidos. Pues que soy la pastora. Pero la Biblia no dice eso. La palabra nos enseña, y Jesús fue el mejor ejemplo de servicio. Jesús siempre sirvió, no le lavó los pies a sus discípulos. Pero sabes, hoy nosotros tenemos que romper esa maldición de tener esa mentalidad de jefes. Porque, como dicen, hay un chorro de jefes y pocos indios, ¿no? Pero sabes, tenemos que de verdad tener un corazón de siervos. Y cuando aprendamos a tener un corazón de siervos, creo que nuestras naciones van a cambiar. Entonces, fíjate, hablé de varias cosas. La comisión, que es hacer discípulos.
La misión que tenemos, nuestra misión es dar nuestra vida como Dios dio a su único hijo para la humanidad. Esa es nuestra misión, esa es tu misión. A lo mejor tú habías estado orando: Señor, revélame cuál es mi misión en este mundo. Yo te la digo: dar tu vida por la humanidad como lo hizo Jesús. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como siervos, con una vestidura de siervos. Porque sabes, la gran comisión de hacer discípulos nunca la cumpliremos sin el primer mandamiento y el más importante, que es el amarás, ¿qué? A tu prójimo como a ti mismo. Tú no puedes predicar el evangelio si no la amas a la gente, nunca. Tú no puedes dar al necesitado, dar de comer al hambriento si tú no tienes, ¿qué? El amor. Y en este tiempo, esta sociedad necesita el amor de Dios, necesita siervos, necesita gente que se hinque a levantar al borracho, me explico. Gente que se hinque a levantar a los niños de la calle. Gente que se atreva, o que nos atrevamos a abrazar a los drogadictos, a bañar al que está en la calle. Todo eso, la verdad es que la iglesia necesitamos nosotros levantarnos en esos aspectos, porque tenemos un corazón de siervos. Y sabes, de esa manera Dios empezará a restaurar nuestra nación. Yo hoy te puedo decir que el Señor a mí me ha puesto en el corazón que vamos a conquistar nuestra ciudad. Y yo no sé si tú quieras ser parte de esto, pero tú te vas a dar cuenta. Todos los viernes estamos intercediendo aquí a partir de las 9 de la noche, de 9 a 1 de la mañana, tal vez más, tal vez menos, como Dios nos vaya guiando, pero estás invitado. Vente a orar, vamos a estar orando, estamos orando por nuestros presidentes, que a lo mejor pues, yo no voté por él, pues yo tampoco, pero si no era, pues ya es. ¿O no? Di, pues ya ni modo. Dios lo puso, eso no sé si lo puso o no lo puso, pero la Biblia dice que si está una autoridad es porque Dios la puso, ¿cierto? Y ahora, nos caiga muy bien, nos caiga muy mal, nuestra obligación es que orar por nuestros gobernantes y orar para que Dios les dé la sabiduría, que Dios les dé la gracia, que Dios les destape la cabeza. Si la tienen destapada, todavía más. Me explico, pero ya es nuestra responsabilidad. No, se acabó la crítica, se acabó la burla, porque de una autoridad no nos podemos estar burlando, porque eso trae maldición a la nación. Y sabes, México ha caído en tanta maldición de hacer tanta burla de los gobernantes. A lo mejor digas, no, pero es que sí, pues a lo mejor haya una razón o muchas razones, pero la Biblia nos enseña que tenemos que orar. Entonces los viernes estamos orando por nuestros gobernantes, orando por nuestras ciudades, orando por nuestras familias. Y yo te invito a que tú te puedas venir y que Dios pueda levantar un ejército de intercesores. ¿Cuántos lo podemos creer? Si sucedió en Guatemala, los que vimos el video, si sucedió fíjense, estaba yo viendo hoy, les voy a poner el próximo viernes, si Dios permite, la segunda parte del video que vimos un miércoles. Pero también en las regiones de allá de donde están los esquimales, imagínense, en esas zonas el evangelio también está corriendo. Y Dios está restaurando naciones completas, pero Él requiere de gente que se levante, con uno solo que se levante. Imagínate si nos levantamos todos, ¿podrán ser cambiadas nuestras ciudades? Entonces Dios quiere adiestrarnos, prepararnos, levantarnos, restaurar nuestras vidas, porque sabes, el propósito de Dios por el que te trajo a este lugar, sí, es que escuches el evangelio, por supuesto, es salvarte, para que tú no pagues tus pecados en el infierno,
para que tú conozcas a Jesús y que tú tengas vida eterna, como dice Juan 3:16. Esa es la primera meta. Pero si Dios ya te salvó, el Señor está restaurando tu vida, porque es un proceso. ¿Qué más sigue? Ser discípulo, para que tú puedas discipular una nación. ¿Cuántos estamos dispuestos? Yo no quiero que levantes tu mano, pero esto es un llamado de verdad bien en serio, donde tú le puedas decir al Señor, no a mí, el compromiso que tú adquieres para, número 1, buscar su rostro. Número 2, obedecer sus mandamientos. Ahora, ¿vamos a caer? ¿Tú qué piensas? Sí, porque estamos en este cuerpo que a veces nos da muchos problemas, ¿no? Y mientras estemos en esta vida, vamos a seguir fallando. Pero una cosa es que falles por débil y otra cosa es que falles porque te re gusta, ¿no? Y Dios nos estará fortaleciendo, nos estará llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y Dios quiere restaurar nuestras vidas. Pero sabes, Él también quiere restaurarte para que tú puedas levantarte para la restauración de una ciudad. Amén. ¿Cuántos queremos ser parte de esto? Y yo voy a pedirte, ya terminé, te puedes levantar.